Bueno, para concluir vamos a hablar de la parte ambiental y la parte laboral. En primer lugar, la parte ambiental. Como veíamos, el transporte antes era mucho más, era particular y era encaminado a la bicicleta y a caminar. No habían tantos medios de transporte como hoy en día. Había el manejo de los desperdicios no era tan buena, ya que pues no había mucha conciencia e información sobre la contaminación. Pero antes no había tanta industrialización, entonces no se contaminaba de la misma manera como se contamina ahora. El transporte y la industria ayudaron a hacer a, al cambio climático. ¿Por qué? Porque las empresas fueron las encaminadas a que se empezara la contaminación. Las personas vivían cerca, y, pero se contaminaba con más frecuencia en el presente y eso es a raíz de lo que pasó en hace unos 20 años. La sostenibilidad, había una sostenibilidad implícita, ya que las personas de alguna manera tenían agricultura, tenían caña de azúcar y tenían diversidad de cultivos antes, pero ahora ya no hay eso. Ahorita hay suelos maltratados y quema indiscriminada. Al haber esto, las personas ya no tienen una sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Las personas antes sembraban un árbol cuando lo cortaban, ahora ya no, ahora producen en masa pero deforestan la tierra. Y por último, la pureza del agua. Antes había una pureza y las personas podían incluso tomar de los páramos agua y no les pasaba nada. Hoy en día tienen que tratarlas para que no nos vayamos a envenenar o nos vayamos a morir. En la parte del entorno laboral podemos ver de que antes se ganaba poco dinero, o sea que las personas tenían un conformismo conforme a lo que recibían de parte de los empleadores. Pero ¿qué sucede? En ese periodo de tiempo no existía el consumismo que tenemos ahora, por lo cual las personas solo se dedicaban algunas a producir en las granjas o trabajaban en la agricultura, por lo cual no tenían necesidad de demasiado dinero. También tenemos que las nuevas tecnologías ayudaron a facilitar la vida de las personas. Cuando llegaron, por ejemplo, el radio, lo que hicieron fue que mejoraron el entretenimiento dentro de las empresas, liberando la atención que tenían los empleados, o también ayudaron a que ellos se pudieran desplazar. Porque ¿qué sucedía? Anteriormente la gente vivía cerca de su trabajo, pero como no había un sistema de transporte adecuado, se demoraban bastante tiempo en llegar allá. Entonces, cuando llegaron los nuevos sistemas de transporte, las personas se pudieron desplazar más rápido, por lo cual en algunos momentos eso ocasionó que las casas quedaran un poco más lejos de los trabajos. También tenemos que hay lugares de entretenimiento cerca. Siempre cerca de los trabajos en aquel entonces habían billares, había lugares donde se podían entretener y, digamos, liberar la atención laboral. También tenemos que había un ambiente social que lo que hacía era que las familias se tenían un respeto entre ellas, siempre se respetaba al adulto mayor, había poca delincuencia, lo cual conlleva que había mucho respeto por la autoridad. Como podemos ver acá, que en las zonas de entretenimiento como los billares, la autoridad era muy respetada. También con los jefes, tenemos que la jerarquía laboral era poco marcada, las personas eran más cercanas a sus jefes, por lo cual los jefes eran personas más amigables. Todo esto ha ido cambiando con el tiempo. Ahora la relación jefe-trabajador es más distante. Los nuevos procesos pues, para uno poder entablar una conversación con el jefe o comunicarle algo que sucedió dentro de la empresa son más estrictos.